It's time to connect. It's time to celebrate. International Coaching Week, a worldwide celebration and an opportunity to learn, grow, and experience professional coaching. During International Coaching Week, we encourage individuals and organizations all over the world to understand, explore, test, and discover the possibilities coaching provides. Join us for hundreds of events in dozens of languages all over the world. Muy buenas tardes con todos, bienvenidos a este segundo día de fiesta, de celebración por los 30 años de ICF, pero especialmente por esta Semana Internacional del Coaching, en la que estamos poniendo toda la carne a la parrilla, trayendo eventos espectaculares para que tanto los coaches como los empresarios, las personas que están queriendo ser coaches, realmente cualquier persona interesada en crecer, en aprender, se junte y sea parte de esta celebración. Y esta tarde tenemos con nosotros a Alfredo Carrasquillo. Un ratico antes de abrir en la plataforma, nos comentaba que tiene 27 años ya en el camino del coaching, por lo tanto es una leyenda, no solamente del coaching, del liderazgo, de los equipos, y tenemos la suerte de contar con él esta tarde. Gracias, Alfredo, por haber dicho sí a esta propuesta, este pedido de nosotros. Y la persona que va a conducir el evento es Gerlinde Araujo. Ella es nuestra presidenta de ICF Ecuador. Gerlinde es ingeniera informática, máster en gestión tecnológica, máster en administración de empresas, coach ontológico, coach en liderazgo, entrenadora y conferencista certificada por el Maxwell Leadership. Tiene posgrado en bienestar y felicidad organizacional y certificación en neurocoaching, entrenadora en el método Maxwell DISC, cofundadora de la empresa Key Transformation. Ha liderado iniciativas de liderazgo juvenil a nivel mundial. Actualmente es nuestra presidenta de ICF, más de 25 años en cargos gerenciales dentro y fuera del país, y 6 años como consultora, mentora y coach, acompañando a las organizaciones a lograr resultados sostenibles con metodologías basadas en el ser humano y su bienestar. Y además, yo quiero añadir que ella es una mamá espectacular, es una increíble presidenta y una persona sensacional. Así es que gracias, Gerlinde, por todo el trabajo desplegado, por toda la labor que vienes haciendo con esa calidez, pero con esa energía y esa determinación. Y bueno, dejo con ustedes a Gerlinde y Alfredo en este tema apasionante, liderazgo de equipos multigeneracionales, otro desafío más para el coaching. Gracias por estar aquí. Gracias, Vicky, como siempre, tan amorosa para presentarnos y como siempre generosa. Gracias por esas palabras. Bienvenidos a todos. Pues es un tema que me apasiona porque cuando vamos a las organizaciones, liderar a equipos multigeneracionales parece ser como que estamos tratando de sintonizar un iPhone con una máquina de escribir. Así lo siento yo cuando escucho a los gerentes. Y pues estos temas me encantan porque trabajo mucho con jóvenes, trabajo mucho con organizaciones y veo estas transiciones. Así que les cuento que conocí a Alfredo cuando fui al Coaching in Organization allá en Puerto Rico. De hecho, les decía que me estoy sirviendo un cafecito de Puerto Rico. Y allá conocí a Alfredo en 2 ponencias espectaculares. Así que yo dije, Alfredo tiene que estar en mi Semana Internacional del Coaching, en nuestra Semana Internacional del Coaching, porque
Fue muy rico escucharle desde mi experiencia, desde mi visión, desde mi pasión por los jóvenes, por esa inclusión del liderazgo juvenil. Así que quiero contarles quién es Alfredo. Como dijo Vicky, tiene más de 27 años haciendo coaching, así que ustedes se pueden imaginar esa experiencia. Es un coach ejecutivo y consultor en desarrollo organizacional, experto en desbloquear el potencial de equipos y líderes, formación interdisciplinaria en varios países y es reconocido por facilitar procesos de grupo y coaching directivo. Ha trabajado con más de 200 clientes en sectores corporativos y públicos en América, Europa, África y el Caribe. Es docente universitario además por más de 20 años y fundó programas pioneros en liderazgo y administración de ONGs en Puerto Rico. Ha presidido y asesorado juntas directivas en diversos sectores y países y es autor, columnista y creador de podcasts. Ha recibido premios internacionales y en el 2024 fue seleccionado como el Scholar del programa 10.000 Small Business de Goldman Sachs. Bueno, y aquí me quedaría todo el día contándoles o toda la noche contándoles todo lo que Alfredo ha hecho. Así que la verdad es que estoy súper agradecida que Alfredo nos haya dicho que sí, que esté aquí en este espacio con nosotros. Te abrazamos desde la mitad del mundo, la tierra del encebollado, del ceviche, de la fritada y del maito por la Amazonía. Así que quiero que todos se sientan como que están en Ecuador, en la mitad del mundo, sintiendo esa energía maravillosa para que así podamos escuchar, Alfredo, lo que nos trae para poder visualizar qué podemos hacer los coaches para ese liderazgo de equipos multigeneracional. Alfredo, bienvenido, es un gusto tenerte acá. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, la oportunidad de acompañarles y un saludo muy especial, bueno, no solo a las colegas de Ecuador, sino a todos y todas quienes están aquí hoy, quienes se nos unen. Ya he ido viendo por ahí las diversas latitudes de donde se conectan, así que me da mucho gusto tener la oportunidad de compartir con ustedes algo de lo que he ido aprendiendo a lo largo de los años sobre los desafíos particulares que tenemos en cuanto al ejercicio del liderazgo cuando nos encontramos ante un escenario inédito, que es el escenario de tener cuatro y en algunas ocasiones hasta cinco generaciones conviviendo juntas en los escenarios de trabajo. ¿Y qué implicaciones tiene eso para nuestros líderes? Y en consecuencia, cuando los líderes de algún modo resisten adaptar sus estilos de liderazgo a esos cambios, pues ¿qué supone para nosotros como quienes les acompañamos en esos procesos de desarrollo? Pero como por aquí estoy viendo que tenemos colegas no solo de Ecuador, sino de México, de Argentina, de Nicaragua, de Puerto Rico, de Estados Unidos, de varios países, no creo que puedo comenzar sin recordar y desearle un espectacular descanso por todo lo que hizo al expresidente del Uruguay, Pepe Mujica, que falleció en la tarde de hoy, y recordar una cita de su mensaje en la reunión de la CELAC en Costa Rica cuando era presidente, que decía algo que me parece que viene muy a tono con lo que vamos a estar conversando. Y decía el presidente Mujica en aquel momento: el respeto es necesario hacia quienes no piensan como nosotros, no hacia quienes ya están de acuerdo con nosotros. La esencia de esta cuestión es el arte de vivir juntos, aprender a respetar a quienes tienen opiniones diferentes. De lo contrario, el mundo se vuelve inhabitable. Podemos vivir juntos pensando de manera distinta, podemos crear juntos y tomar decisiones. Y aunque él lo hablaba en un contexto muy particular, que por supuesto el ejercicio del liderazgo político me parece un planteamiento súper pertinente para lo que tiene que ver con la convivencia entre generaciones en el mundo de las organizaciones. Así que bueno, agradecido de esta oportunidad de estar con ustedes, y quiero tal vez comenzar, además de agradeciéndoles y felicitarles por esta Semana Internacional del Coaching, con una cita de un filósofo italiano que seguramente ustedes conocerán, que para mí resume un poco
el momento que estamos viviendo, ¿verdad? Uno de estos momentos en la historia de la humanidad de interregno donde de algún modo un viejo mundo ha estallado en pedazos y nace un nuevo mundo, pero de manera muy lenta. Así que no tenemos coordenadas claras de lo que estamos viviendo y tenemos que tratar de comprender cuáles son esos desafíos. Y al respecto, Gramsci decía, en esta frase que me parece muy reveladora y poderosa, el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer y en ese claroscuro surgen los monstruos, ¿verdad? De algún modo eso resume este momento. Y esta escena de una película maravillosa, de ese momento en que el cine empezaba a dejar de ser cine mudo, película que estoy seguro que ustedes todos han visto y si no, por favor, regálense la posibilidad de disfrutarla, Tiempos modernos de Chaplin, que de alguna manera resume el mundo de las organizaciones del que tal vez venimos, muy distinto al mundo del que hoy yo quiero hablarle y que exige unos estilos de liderazgo de equipos multigeneracionales muy distintos. Veamos esto. Les comparto esta escena de esta película otra vez en ánimo de que por favor la puedan ver, porque me parece que Tiempos Modernos nos recuerda a ese mundo organizacional del que venimos, que es el mundo donde el trabajador era pensado como parte de o pieza de una maquinaria. Y parte del desafío que nosotros tenemos hoy y que se vuelve más complejo justamente con la llegada de nuevas y diversas generaciones a los escenarios de trabajo, es que las organizaciones tienen que ser pensadas no como maquinaria, sino como un espacio de gestión humana, ¿no? Y yo creo que hay dos cosas, siendo las generaciones, esa diversidad generacional, una de ellas que han puesto a este mundo patas arriba, ¿verdad? Ya decía en la coexistencia de cuatro y hasta cinco generaciones en los escenarios de trabajo, pero también que somos herederos de un momento que supuso una disrupción significativa, que fue la pandemia, el confinamiento, todo lo que vivimos a raíz del COVID-19. Esos dos elementos, junto a muchos otros, pero quiero destacar esos dos, transformaron de manera significativa el escenario de las organizaciones. Y si las organizaciones, si la vida del talento humano es hoy distinta a raíz de esas características y esas condiciones, no podemos seguir liderando de la forma tradicional, sino que el liderazgo tiene que hacer frente a ese mundo distinto y adaptarse a esa nueva realidad. Ahora, ¿qué es lo que realmente para mí ha cambiado, que exige prácticas de liderazgo distintas? Bueno, las quiero resumir en varios elementos y luego compartirles qué es lo que yo creo que tiene que transformarse, cuáles son los giros que creo que los líderes deben hacer y luego concluir, antes de que podamos dialogar, con qué cosas podemos hacer los coaches para acompañar a los líderes en esa transformación, en esa transición, en esa mudanza. Quienes no conozcan al sociólogo polaco Zygmunt Bauman, también, igual que viendo Tiempos Modernos, les recomiendo que se regalen la posibilidad de leer sus textos, particularmente Modernidad Líquida, pero también Amores Líquidos, hubo varios. Eh,
en un intento de este sociólogo polaco, pero profesor de la Universidad de Cambridge, de nombrar este momento de interregno, esta época que nosotros vivimos. La nombra sociedad líquida en ánimo de decir que es esta cosa que si la tratamos de agarrar entre los dedos de la mano se nos escapa, ¿no? Y que una de las características de esta época que llama sociedad líquida es que todo es desechable, que las cosas no duran mucho tiempo, y que eso tiene un impacto notable en temas como la retención y el reclutamiento de talento, porque particularmente las nuevas generaciones no duran ni quieren durar mucho en los escenarios de trabajo. Así que en tiempos donde todo es desechable, donde las relaciones de pareja que antes tal vez en tradiciones religiosas como la católica nos planteamos que era hasta que la muerte nos separe, las nuevas generaciones entienden que como que hasta cuándo eso es mucho tiempo, ¿verdad? Y ni hablar de los escenarios de trabajo, cuando generaciones previas se planteaban que uno iba a trabajar a algún lugar para estar ahí toda la vida hasta la edad de retiro, no, las expectativas de los jóvenes es que pueden moverse de un lugar a otro. Y eso se traduce en que lo nomádico, la posibilidad del movimiento, la mecha corta, la posibilidad de moverse es una característica central de esta época y unos colegas españoles lo han nombrado de una forma que me parece magistral para decir que hoy los empleados más jóvenes llegan a las organizaciones como una especie de turistas laborales, gente que está de paso, que viene por un tiempo, pero tan pronto de repente le surge algún estímulo, otra oportunidad, se aburren o se entusiasman con otra cosa, se van a mover. Lo otro que la pandemia del COVID-19 nos dejó es que hay unas expectativas, y no solo de las nuevas generaciones, sino de todo el mundo, de que es posible y necesario conciliar vida y trabajo. Que ese mundo del que veníamos, donde vivimos para trabajar, tiene que replantearse y que tenemos que abrirnos a la posibilidad de vivir de un modo distinto. Y el talento joven en muchos de nuestros países se sabe escaso, es decir, sabe que buen talento para muchas oportunidades de trabajo ya no es un escenario que active la inseguridad ocupacional de que si te pones un poco exigente te puedes quedar sin trabajo, no, que hay en LinkedIn la posibilidad de que estén tocando tu puerta 5 y 6 personas para otros empleos, así que no hay tanto temor a la movilidad, a abrirte a otras posibilidades. Y ahí donde estás, exiges, esperas flexibilidad y la posibilidad, si no del balance, de cierta conciliación. También como resultado de la pandemia, aparecen unas expectativas de cuidado y autocuidado, que los líderes puedan ser ejemplos de autocuidado, pero que también tengan un compromiso genuino, verdadero, sostenido por cuidar al talento. Y cuidar al talento en cuanto a sus condiciones de empleo, cuidar al talento en cuanto a su salud mental, a los niveles de estrés y cortisol que genera el estar trabajando en estos espacios y que ese compromiso se manifiesta en políticas concretas que creen buenas condiciones para los trabajadores. Aquellos que son trabajadores del conocimiento, es decir, esas personas que básicamente pueden hacer su trabajo desde cualquier lugar del planeta con una computadora, un ordenador y conexión al Internet, rescata el deseo de que podamos sostener como mínimo los modelos híbridos de trabajo, el que no tengamos que volver a la presencialidad del todo, y que eso abra la posibilidad de que no importa en qué lugar de Iberoamérica estemos, podamos trabajar al servicio de organizaciones en cualquier país. Y de hecho vamos viendo que una y otra vez las organizaciones que insisten en un 100% de presencialidad para los trabajadores del conocimiento, otra vez, porque para el que está trabajando en un piso de manufactura o el que está dando servicio en un hospital, pues la presencialidad es inevitable, ¿verdad? Es indispensable. Pero esos que pueden trabajar desde cualquier sitio, esa posibilidad de la hibridez o del trabajo remoto se ha vuelto también una expectativa no negociable. Y para los líderes en este momento, alejándonos de esa tradición de los años 70 de la Universidad de Chicago y Milton Friedman, que dictaba que de algún modo
el mandato de los líderes de las organizaciones era producir resultados financieros para los accionistas. Hoy se plantea que hay que sí producir buenos resultados financieros, pero que esos resultados financieros tienen como una de sus condiciones de posibilidad crear buenas condiciones de trabajo y bienestar para el talento humano. Así que hay que cuidar a la gente, cuidarse los líderes a ellos mismos y que eso va a contribuir a que los resultados sean mejores. Pero digo incluso algo más. Hay una fórmula que vamos entendiendo cada vez más como indispensable y es que si creamos buenas condiciones para que la experiencia de los empleados sea satisfactoria, eso contribuye a un buen servicio al cliente y el buen servicio al cliente asegura fidelización, contribuye a la retención, a que se quieran quedar con nosotros y eso asegura mejores resultados de negocio. Pero al revés, si no creamos una buena experiencia para nuestros trabajadores, la posibilidad de que el servicio que den a nuestros clientes no sea tan buena y que eso impacte negativamente los resultados de negocio. Así que aparece ahí una fórmula que los líderes están convocados a cuidar. Todo esto se traduce en que tenemos que alejarnos, y yo no sé cuántos de ustedes conocen esto, de que en sus orígenes, y de hecho el concepto trabajo, su origen etimológico mismo, remite a la palabra tripalium, que yo no sé si ustedes sabían que era un instrumento de tortura en el medioevo, ¿verdad? Así que el origen de la palabra, los orígenes del mundo del trabajo están vinculados a una experiencia torturante, ¿no? Entonces de repente es decir, no, la posibilidad está en que podamos crear condiciones en nuestras organizaciones para nuestros empleados, de modo que encuentren allí una experiencia que quieran seguir viviendo. Experiencia tal cual la de los huéspedes de un hotel, ¿no? Que es el cuidado de la experiencia del empleado, lo que asegura el compromiso, lo que nutre la fidelización en tiempos donde los estudios una y otra vez en el mundo entero nos confirman que más de la mitad de la gente no está comprometida y está lista para moverse a otro lugar, con lo que eso los líderes tienen muy claro implica en términos de costo de rotación, ¿verdad? Aquellos de ustedes que estén aquí hoy, que hayan tenido la experiencia de, como profesionales de recursos humanos o como supervisores, líderes que contratan gente, saben que existía un mundo no hace mucho tiempo, digamos hace 10 años, donde el personal de recursos humanos entrevistaba a los candidatos para un puesto. Ya eso hoy no existe, hoy es una entrevista de doble vía. La gente a la que queremos contratar la entrevistamos, pero ellos también nos entrevistan a nosotros. Y es un proceso donde queremos seleccionar, pero donde ellos también nos eligen. Y nos eligen si encuentran en la proposición de valor algo que les haga sentido. Y a los más jóvenes les hace sentido si está relacionado con un sentido de propósito, si la visión los seduce, los convoca, los enamora. Pero hay otro elemento increíblemente fundamental, que los líderes están entendiendo con sangre, sudor y lágrimas. No basta con dar una buena compensación económica, con asegurar buenos salarios. Los trabajadores quieren tener la posibilidad, particularmente los más jóvenes, insisto, de aprender de sus líderes. Y aprender de sus líderes implica que ese líder dedique tiempo de calidad al desarrollo de talento, a enseñar, a compartir lo que sabe, a transmitir conocimiento, a abrir espacios para oportunidades de aprendizaje y que incluso la gente está dispuesta a ganar menos e irse a otro lugar donde pueda aprender aunque gane menos plata, si tiene esa posibilidad de aprender. Que si está en un lugar donde gana más, pero no está teniendo la posibilidad de aprender de sus líderes, se va a ir, ¿no? Así que hay una variable importantísima que va más allá de compensación que tiene que ver con la posibilidad de aprendizaje. Comparto esta primera zapata y ya ustedes en el diálogo me dirán si les hace sentido esto que comparto. Si todo esto es lo que ha estado ocurriendo en los últimos 5 años, obviamente no podemos seguir caminando del mismo modo, sino que son tiempos nuevos que requieren liderazgos distintos. O como dice Calle 13 de mi tierra,
Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. ¿Y qué implica ese caminar de forma diferente? Pues son varios giros que yo les quiero compartir. Uno, pasar de la intimidación a la inspiración. Hasta no hace mucho tiempo, los líderes pensaban que con pegar tres gritos en los pasillos y asustar a la gente, conseguían que la gente obedeciera e hiciera lo que ellos esperaban. Y por supuesto que todavía los líderes, si eligen pegar tres gritos en el pasillo, van a conseguir que la gente obedezca porque la gente no es idiota y no va a buscarse un lío, pero no es sostenible porque voy a obedecer, pero voy a empezar a buscar mi próximo lugar de trabajo porque no consiento, no quiero quedarme en un lugar donde me maltraten. Quiero más bien liderazgos que me inspiren, que me motiven a construir cosas juntas, vinculado a un propósito organizacional del que me pueda sentir orgulloso. Segundo, pasar del control a la rendición de cuentas. Particularmente las dos generaciones más jóvenes no quieren que los líderes le estén respirando en la oreja. Quieren tener la posibilidad de escuchar expectativas claras, qué se espera de mi desempeño, qué debo hacer a lo largo de la próxima semana, del próximo mes, del próximo trimestre, y cuáles son los mecanismos que voy a tener para rendir cuentas de mis resultados. Y que estemos ahí para escuchar esa rendición de cuentas, para hacer los ajustes, pero que nos alejemos de la lógica de la vigilancia, que pasemos de la vigilancia a la confianza, que le demos, sobre todo a los más jóvenes, espacio y autonomía. Pero esto es ganar, ganar, porque es beneficioso también para los líderes en el sentido de que les reduce los costos de transacción. Líderes que tienen que estar como en una actitud panóptica, vigilando a los trabajadores todo el tiempo, eso les consume buena parte de su tiempo que deberían estar dedicando a temas más estratégicos y de pensar posibilidades de crecimiento. Eso va de la mano con otra invitación importante que comunico con frecuencia regularmente a los líderes, que es el paso de ser jefes a líderes coaches. Es que sí, tenemos una tarea que implica dar dirección, que implica alinear a los equipos, pero hay una tarea fundamental que es contribuir al desarrollo de la gente. Que si cuando yo asumo el rol de liderato, mi gente está aquí, después de unos años esa gente esté acá, que yo les ayude a escalar, que yo les ayude a crecer y que me haga responsable de ese crecimiento, abriendo a la posibilidad de oportunidades de aprendizaje. No solo por la vía de que como líder yo puedo enseñarle cosas, sino creando espacios para el aprendizaje entre pares, para el intercambio de saberes en los equipos de trabajo y entre distintos equipos funcionales en la organización. Comprender también que los estilos rígidos, unidimensionales, tercos de liderazgo ya no funcionan, porque estamos en un mundo que cambia con demasiada rapidez. Todos los días y todos los equipos requieren situaciones distintas, plantean escenarios diferentes. Por lo tanto, más que estilos rígidos y unidimensionales, estos son tiempos para liderazgos adaptativos, liderazgos situacionales que vayan un poco danzando al ritmo de las circunstancias, adecuándose a la gente que tenemos y de ese modo gestionando con éxito la diversidad de los equipos con los que trabajamos. Pasar de la falta de coherencia al modelaje creíble, ¿no? Es decir, con eso me refiero a que ya hoy las nuevas generaciones no toleran que los líderes digan una cosa, sermoneen unas cosas, comuniquen unas cosas y con su actuar hagan otras, ¿no? Sino que tiene que haber una coherencia si quieren ser creíbles y tener legitimidad como líderes, ¿no? Yo siempre le transmito a los líderes y en la conferencia que Gerlinde estuvo en Puerto Rico, les recordaba esta anécdota que relata la historia de un antropólogo, un estudiante doctoral de antropología de la Universidad de Berkeley en California, que se va a convivir por 6 meses con esta tribu al Amazonas en el Brasil y está 6 meses y le toman cariño al gringuito porque la verdad que aparentemente había sido muy amable con todos ellos y al final le quieren hacer una actividad de despedida, ¿no? Y le hacen esta despedida, pero, perdón por esto que voy a narrar porque es la parte media desagradable de la anécdota. Los líderes de la tribu le agradecen por esos 6 meses y por lo bien que se comportó y le regalan un vaso lleno de mocos, ¿no? Y entonces él dice, uy, qué horror, pero no, yo soy un antropólogo respecto a la diversidad cultural, no me pueden dar náuseas, no puedo rechazar esto. Pues muchas gracias por este regalo, pero por favor,
ayúdenme a entender por qué me dan este obsequio. Y dice, bueno, pues nosotros llevamos 6 meses observándote y en verdad cada vez que nosotros tenemos un moco simplemente soplamos y los dejamos caer al suelo. Pero nosotros llevamos 6 meses observando que cada vez que tú tienes uno sacas un pañuelito del bolsillo, lo guardas ahí y lo pones en tu bolsillo. Así que pensamos que para ti tenían un valor, así que te hicimos una colecta en la comunidad, ¿no? Entonces, yo les relato esto porque los líderes hoy, se lo cuento todo el tiempo a los líderes con los que trabajo, los líderes tienen que estar muy atentos a lo que están proyectando, mostrando en su día a día porque están siendo observados. Y yo le digo, si ustedes no quieren que les regalen un vaso de moco, tengan cuidado con qué están mostrando en su día a día. Pero por otra razón, los líderes hoy, con esa coherencia, también entienden o deben entender que son los arquitectos de los estados de ánimo de los líderes, ¿verdad? Es decir, si un líder llega por la mañana al espacio de trabajo de mal genio, en cuestión de media hora todo el mundo va a estar de mal genio. Si por el contrario llega una actitud muy positiva, hasta aún la gente más triste va un poco a dejarse influir por eso. Otro giro que es importante es el paso de las evaluaciones de desempeño a lo que yo llamo el tiempo sereno y de calidad, hacer espacio para conversaciones de desarrollo. Particularmente los millennials y los centennials no les interesa una conversación de evaluación de desempeño al año, es insuficiente. Quieren tener conversaciones recurrentes y esto para los baby boomers y para los X es muy difícil de comprender. No, quieren retroalimentación, quieren saber qué se espera de ellos, quieren tener estas conversaciones, pero no solo para que le ayudemos a conocer qué tienen que mejorar o qué pueden mejorar, sino también lo que están haciendo bien, ¿no? Y que celebremos, reconozcamos, valoremos ahí donde están trabajando las cosas. Y que en ese proceso de estimular un mejor desempeño, no caigamos en estimular la rivalidad o la competencia entre los miembros del equipo, sino que pasemos de estimular la rivalidad a nutrir la colaboración. Es decir, que entendamos que hoy la mayoría de los grandes logros de las organizaciones dependen del trabajo en equipo, de la colaboración, de que la gente haga esfuerzo y causa común y que eso tenemos que nutrirlo porque la gente no viene cableada para el trabajo en equipo, muchas veces viene cableada para la competencia y la rivalidad. También que los líderes puedan hacer un giro de poner el énfasis y señalar dónde están las debilidades y las carencias para enfocarse en el potencial y en las fortalezas de la gente, porque como el coaching muy bien nos enseña, si ponemos el énfasis, si iluminamos, si soplamos las brasas de lo que es el potencial y la fortaleza, las carencias y las debilidades van a ser atendidas, ¿verdad? Pero además la gente no va a sentir que estamos pretendiendo devaluarles, ¿no? Sino que queremos comunicarles confianza en su potencial y la aspiración de que son capaces con lo que tienen de hacer más cosas. Pero en ese hacer los líderes tienen que también lograr comunicar que saben muy bien que ellos no hacen solos, sino que necesitan de un equipo para lograr los resultados. Por lo tanto, que los líderes no pueden ser líderes embudos pretendiendo que todo pase por su escritorio, que ellos lo tengan que aprobar todo, microgestionando sus equipos de trabajo, sino moverse al liderazgo compartido, a las responsabilidades compartidas y que cada quien sepa lo que tiene a cargo, se haga responsable y de ese modo vayamos preparando gente para la eventual sucesión, dándole a cada quien lo que tiene que tener a cargo en su ámbito de responsabilidad. También es importante que los líderes puedan pasar de la rigidez a la flexibilidad. Hay una filósofa española, Adela Cortina, que plantea que nos movemos a un mundo que va a requerir una ética de los cuidados muy particular. Pensemos que vamos a tener una nueva generación de padres y madres de familia que no van a tener una red de apoyo de abuelos para acompañarles en la crianza de esos nietos, que van a tener niños pequeños que atender, un trabajo que cumplir y adultos mayores en su familia que cuidar. Y esa ética de los cuidados obviamente va a complicar la cotidianidad, complica ya la cotidianidad de muchos trabajadores. Y si las empresas no tienen la flexibilidad para acomodar, para gestionar esta ética de los cuidados, la gente se va a mover a aquellas organizaciones donde sí haya la flexibilidad
para honrar ese cuidado de la familia. Que los líderes comprendan que hoy la inteligencia emocional, esa capacidad para ponernos en el lugar del otro, para la empatía, esa capacidad para comprender qué cosas nos activan descarriladores, comportamientos inadecuados, que practiquemos y seamos capaces de la autorregulación, de gestionar las emociones, o como nuestros colegas argentinos llaman, jinetiemos, ¿verdad? Poder jinetear esas emociones que nos descarrilan, que nos permitan una capacidad relacional más efectiva, que nos permitan aumentar nuestro capital socioemocional. Todo eso es clave para nutrir una vinculación profunda con los distintos grupos de talento de las distintas generaciones. Mi experiencia en el trabajo con muchos líderes está haciendo que los líderes que en efecto eligen esta ruta logran varias cosas que son bien valiosas. Así que esto no es ni teoría ni poesía, son prácticas y decisiones que cuando se echan a andar constatan que producen menos costos de transacción, en consecuencia mejores resultados de negocio, mayor compromiso del equipo de trabajo, mayor fidelización del talento, en consecuencia mayor retención y menos costos de rotación. Y gente más sana, más saludable, más a gusto, con más bienestar, y todo eso asegura prosperidad y ganar, ganar para todo el mundo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nosotros como coaches podemos contribuir a que los líderes atiendan los desafíos de esta transición? ¿Cómo nosotros podemos de alguna manera animar, promover los giros que aquí hacen falta? Obviamente no me voy a detener, solo voy a mencionar este concepto que es central para nuestro trabajo, que es el concepto de estructura de interpretación, ¿verdad? Que el desafío de este momento, si coinciden conmigo que estamos viviendo un mundo distinto, pues si es un mundo distinto requiere mirar con ojos diferentes, ¿verdad? Un poco como decía Proust, ¿verdad? Es decir, el verdadero viaje de descubrimiento no tiene que ver con andar por nuevos caminos, sino tener nuevos ojos, ¿no? Entonces, ¿cómo de alguna manera logramos invitar a los líderes a que miren de manera diferente, sean capaces de ver con otros ojos, ajusten su estructura de interpretación para comprender que sí, la gente quiere sueldo, la gente quiere una buena compensación, pero que eso solo es insuficiente. Quieren buena compensación con un sentido de propósito organizacional. Quieren una buena compensación con oportunidades de desarrollo profesional y crecimiento, con oportunidades de aprendizaje. Quieren dirección efectiva de sus líderes, pero que sean liderazgos creíbles, capaz de inspirar. Quieren una buena compensación, pero quieren también ser recompensados por el buen desempeño y recibir retroalimentación frecuente. Quieren buena compensación, pero también quieren flexibilidad, la posibilidad de trabajo híbrido cuando son trabajadores del conocimiento. Quieren flexibilidad, pero también que se honre esa ética de los cuidados de la que hablábamos. Quieren buenas condiciones de trabajo en las que haya autonomía y espacio para el desempeño y la rendición de cuentas, y comprender que en un espacio donde conviven varias generaciones, vamos a tener y tenemos unas generaciones que quieren la repetición de lo mismo, valoran y celebran la tradición, mientras que los más jóvenes quieren tener la posibilidad de vivir experiencias siempre novedosas y distintas, ¿no? Y por ejemplo, cuando yo hablo con el talento de algunas organizaciones, los mayores, los baby boomers y los X siempre hablan de que, siempre estamos esperando que llegue diciembre porque hay una fiesta de Navidad espectacular en la casa de campos de los dueños de la empresa. Entonces los millennials y los centennials dicen, ya mismo llega Navidad y vamos a ir a la misma fiesta en la casa de los jefes, en el mismo campo, a oír a las mismas orquestas, no se le ocurre hacer nada nuevo. Entonces, ¿cómo logramos ahí conciliar esa necesidad de novedades y estímulos diversos con el valor de la tradición para otra gente? ¿Cómo logramos conciliar la informalidad que unos grupos generacionales quieren versus la formalidad de otros? ¿Cómo logramos conciliar que hay distintas expectativas de cómo nos comunicamos? ¿Cómo aprendemos a valorar que hay unas generaciones que tienen una inteligencia más fluida y otras una inteligencia más cristalizada que permite, en algunos casos, mucha flexibilidad y en otros casos la sabiduría que da la serenidad para enfrentar situaciones difíciles, ¿verdad? Todo esto yo creo que requiere de nosotros como coaches eh,
moverle el tapete, como dicen nuestros colegas mexicanos, retar esa inflexibilidad y los apegos a ciertos estilos del pasado que, como creo haberles ya mostrado, no ayudan a un buen ejercicio de liderazgo. Invitar a estos líderes a pensar en esa fórmula que les compartía de que una buena experiencia del empleado crea una buena experiencia para los clientes y genera mejores resultados de negocio. Comprender, animarlos a comprender estos costos de rotación de talento, lo que implica en términos de costos la falta de motivación, la falta de capacitación y la insatisfacción de la gente, y que si no los creen, que escuchen a la gente, animarlos a que escuchen al talento, que conversen con ellos y que desarrollen, que les acompañemos en el proceso de ampliar esas competencias conversacionales más allá de la comunicación unidireccional. Es decir, los líderes tienen que entender que la comunicación no es únicamente hablarle al talento, es también escucharlos, es tener esas interacciones que son importantes. Pero también nuestra contribución está en ser empáticos frente al dolor de liderar, que los líderes vean que comprendemos y que les acompañamos en el dolor de navegar, de atravesar un momento incierto y complejo que requiere nuevas pistas de gestión, que tienen que aprender con sangre, sudor y lágrimas a comprender esas diferencias generacionales, esa necesidad de tender puentes para prevenir la fragmentación en los equipos, el valor de la diversidad que tienen ahí, porque eso produce más espacio de cambio y de innovación, y que es vital gestionar las sospechas y el descontento en estos tiempos que políticamente vivimos tanta polarización y que eso se puede manifestar en nuestros equipos de trabajo. Y esto obviamente requiere de nosotros como coaches, y con esto concluyo para que podamos dialogar, por supuesto, una ética muy particular. Requiere que seamos capaces no solamente de escuchar, que eso es condición básica de nuestro ejercicio, es invitar a los líderes a la escucha y contribuir a veces en esa labor de traducción para cerrar las brechas entre los distintos grupos generacionales y prevenir los quiebres de comunicación que a veces surgen cuando no nos entendemos o cuando emerge la disonancia cognitiva. Honrar, valorar, modelar esa empatía para tender puentes entre los distintos grupos, prevenir los sesgos como el edadismo, el prejuicio o la discriminación por las edades, porque no, que si los millennials son flojitos, que si los baby boomers somos tercos, que si, ¿verdad? Todo este tipo de cosas que las podamos ir interrogando en ánimo de abrir espacio para generar mayor confianza en en unos y en otros, y que nosotros le podamos comunicar en todo momento a esos líderes que confiamos en su potencial de cambio, que ellos pueden navegar esta transición y moverse a manejar las cosas de otra manera. Me detengo aquí a ver si algo de esto les hace sentido, no sin antes compartirles ese código QR por si desean bajar la presentación que acaba de compartirse, le permite entonces que en su dispositivo las puedan tener en PDF. Pero bueno, Gerlinde, me detengo aquí a ver si esto ha hecho sentido, si es pertinente, si le resulta útil, y estoy, por supuesto, a su disposición para el diálogo. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Alfredo. Yo te escucho y recuerdo una estadística de Harvard que dice que el 60% de los problemas ahora en las organizaciones son problemas multigeneracionales. Y entonces dice, y es que el problema es la edad, y la edad no es el problema es la conexión. El problema es que los líderes ahora debemos crear puentes para conectar a esas generaciones, ¿cierto? Entonces, miren, ¿qué podemos hacer como coaches? Si los coaches creamos conexiones, acompañamos a crear conexiones y acompañamos a crear puentes, ¿cierto? Así que un poco eso quería añadir después de escucharte todos estos cambios y estos desafíos que ahora los empresarios estamos afrontando y cómo desde el coaching podemos acompañar a estos desafíos, desde la manera de comunicarnos, desde la manera de tomar decisiones, desde la manera de buscar o sentir un propósito en sí. Am, yo escuchaba el otro día a una empresaria amiga y decía, no, que a las 5:30 salen corriendo, que porque tienen que irse al gimnasio. Y yo decía,
Oye, ¿y quién está bien? ¿Los que nos pasamos trabajando hasta las 12 de la noche y nos olvidamos de nuestro cuerpo y todo y súper trabajólicos? ¿O ellos que están planificando y a las 5:30 salen porque a las 6 tienen que ir al gimnasio y cuidar su cuerpo? Y como tú dijiste, trabajan por metas, ¿viste? Ya trabajan por metas. Dime dónde te digo lo que he hecho hoy. Y ahí te estoy informando lo que hago, ¿cierto? Bueno, a ver, voy a ver si hay por aquí preguntas, pero mientras buscamos preguntas en las redes y acá en el chat, Alfredo, quisiera preguntarte, ¿cómo enfrentar efectivamente las resistencias de líderes que insisten en seguir trabajando como en otros tiempos? Porque así como te cuento de mi amiga, hay muchos líderes que dicen, yo vengo haciendo esto por 30 años, 50 años, mi empresa es una de las más reconocidas y por qué yo tengo que cambiar mi forma de ser. ¿Cómo enfrentar a este tipo de líderes, Alfredo? Claro, es que ese es el desafío. Nosotros en coaching de liderazgo ejecutivo no trabajamos con idiotas, trabajamos con gente muy capaz y que ha sido muy exitosa. Por lo tanto, están muy convencidos de que las fórmulas que han puesto en práctica le han producido resultados. Entonces, a veces es más fácil, paradójicamente, lograr el cambio en gente que ha fracasado que en gente que ha sido muy exitosa, porque la gente que ha sido muy exitosa tienen mayor resistencia a renunciar a lo que le ha funcionado. Pero bueno, ahí el planteamiento de nuestro colega Marshall Goldsmith hace sentido. Lo que nos trajo hasta aquí no nos va a llevar hasta allá. Es un mundo distinto que requiere otras formas. Entonces ahí el recurso de nosotros es la pregunta. Es un poco asumir cara de idiota bien administrada, hacerle preguntas como si no entendiéramos para que nos traten de explicar cuál es el desafío que tienen en sus equipos, cómo es su gente, qué le dicen. Y entonces poco a poco eso nos permite ir ayudándoles a ver que hoy la realidad es distinta. Y en ese proceso, ellas suelen plantear sus lamentos, sus dolores, cosas que no están funcionando, tropiezos que se están encontrando, frustraciones que emergen en el proceso cuando no logran lo que quisieran. Y en ese momento es que aparece la posibilidad de plantearle, bueno, y si nos abrimos a la posibilidad de ensayar otras cosas, ¿no? Y si de repente ahí pueden surgir otras posibilidades y eso ayuda. Porque es que los líderes, y aquí conecto con algo que decías antes, ¿verdad? Ese asunto de salir a las 5 de la tarde. En una empresa de familia, hace algunos años, ya la sucesora había sido elegida, era una de las hijas, y el fundador me dice al llegar a una reunión del consejo de familia, mira, tú le tienes que decir a mi hija que si ella quiere ser la principal oficial ejecutiva de esta empresa, esto no es un trabajo de 8 a 5. Aquí hay que trabajar muchas más horas para gestionar bien la empresa. Con la suerte de que la hija estaba entrando al salón de reuniones en ese momento, no me tocó a mí comunicarle esto, y ella le dice, pues papá, yo te estoy demostrando con los resultados que esto sí puede ser un trabajo 8 a 5, que la empresa está produciendo mejores resultados y a las 5 de la tarde yo me puedo ir a correr bicicleta con mis hijos o al gimnasio con mi marido y no ser para mi familia una ausencia como lo fuiste tú toda la vida para nosotros, ¿no? Ah, Entonces hay un dolor ahí muy fuerte que se transmite bueno, tampoco es del todo justo porque si los hijos hoy tienen las condiciones de privilegio que tienen es porque el papá trabajó 20 horas al día seguramente, ¿no? Y creó el patrimonio y la base que hoy les permite construir más, ¿no? Pero entender esa realidad y esos dolores de cada generación y comprender en ese proceso que tal vez lo que nos va a permitir producir resultados de ahora en adelante va a ser algo distinto. Y los líderes ahí suelen abrirse, a veces con las muelas de atrás, ensayar otras posibilidades, pero tan pronto se dan cuenta que produce resultados, siguen por ahí y se dan cuenta que es posible andar diferente, ¿no? gracias, Alfredo. Paola tiene la mano levantada. Paola, cuéntanos, desde México, ¿cierto? Sí, saludos desde México. Muchas gracias, me encantó. Y sabes qué, Alfredo, gracias por como estos mapas que nos fuiste dando de dónde estamos. Bueno, o sea que como el modelo organizacional y las generaciones más jóvenes como que qué buscamos. Entonces, conforme ibas viendo cada uno, yo dije, ay, yo al revés, yo soy millennial y entonces digo, ok, quiero esto, pero claro, necesito checar mis sesgos, mis estereotipos, o sea, mis configuraciones y hacer el ejercicio inverso. O sea, que como coach sí lo hago, ¿no? Pero como que en mi día a día, en otros espacios de círculos de influencia, se me va. Entonces, me encantó
o sea, esta visión tan esquemática, porque es así, claro, regrésate a ver desde el otro lado, haz el ejercicio inverso, este, para reconectar y abrir el diálogo, ¿no? Entonces, no sé, me diste mapas, vaya. Muchas Sí. gracias. No, totalmente, Paula. Teniendo claro, sin embargo, lo siguiente, ¿ah? Que generación no es destino, ¿no? Es decir, que podemos tener una edad, pero eso no es una etiqueta. No es que quiere decir que porque no, si yo tengo esta edad, soy baby boomer y me voy a comportar. No, en la pandemia vimos que hay un mundo de baby boomers que son millennials y hay millennials que son viejitos en sus actitudes, ¿no? Y que ahora tenemos muchísimas conexiones entre los Z y los baby boomers. Así que en verdad aquí no, las generalizaciones tienen que ser muy cuidadosas porque hay distintas situaciones. Solo comentar algo que Marisabel escribe en el chat y tienes toda la razón, Marisabel, en el sector salud, por ejemplo, un fenómeno que está ocurriendo mucho en Puerto Rico es que la especialidad más apetecida por los nuevos médicos en formación es la dermatología, porque la dermatología primero hace muchísima plata porque se dedican a la dermatología cosmética, segundo no tienen que hacer guardias en los hospitales, no hospitalizan a nadie, trabajan en su oficina de 8 a 5 y entonces es como que el escenario perfecto, pero entonces el desafío es que no vamos a tener hospitalistas, no vamos a tener médicos para atendernos cuando tengamos situaciones bien dramáticas de salud, claro está. Esto es un desafío para los próximos años porque a lo mejor dentro de 15 años o menos, no vamos a necesitar médicos excepto cirujanos porque el resto de las cosas las va a manejar la inteligencia artificial. Así de complejo es la transición de este mundo, ¿no? Alfredo, yo tengo otra pregunta. Tomando en cuenta todas estas diferencias generacionales, ¿cuáles podrían ser algunas estrategias concretas que los líderes podrían implantar para promover el desarrollo de su gente? De manera general, porque tienen más de 4 generaciones, 4 o 5 generaciones hoy en las organizaciones, ¿cuáles podrían ser esas estrategias? Claro. Primero las conversaciones de desarrollo, es decir, escuchar a la gente, conversar con la gente, hablarles de posibles horizontes de carrera, qué posibilidades de crecimiento tienen en la organización, pero ante todo escuchar a lo que aspiran, ¿no? Hacer ejercicios de calibración de talento con otros líderes, porque de repente yo veo alguna gente que pienso que esta es su ruta o que tiene este potencial, pero otros miembros del equipo de liderazgo han tenido otra experiencia y los ven de manera distinta, ¿no? Entonces, que podamos ahí ver que hay distintas posibilidades de trabajar con esta gente. Articular planes de desarrollo que no implican necesariamente ni únicamente actividades formales de capacitación, sino crearles proyectos especiales para que puedan hacerse cargo de iniciativas puntuales con otros miembros del equipo de trabajo para poner en práctica destrezas distintas, tener mentoría cruzada, la posibilidad de apoyarse unos a otros y por supuesto también que les asignemos coaches para su desarrollo. El voluntariado de los esfuerzos de responsabilidad social corporativa es buenísimo también como una posibilidad de vincularnos con causas que nos parecen valiosas, que nos hacen sentir a gusto, pero que nos permiten poner en práctica destrezas de trabajo en equipo y de aprendizaje de solución de problemas que nos preparan para nuevos roles. Doy ahí muy rápidamente algunos ejemplos muy rápidos, pero empecemos por preguntarle a la gente qué les puede ayudar en esa ruta de crecimiento. Todo eso puede ser súper valioso. Gracias, Alfredo. Alfredo, Microsoft implantó la mentoría inversa, ¿verdad? Y tuvieron muy buenos resultados. ¿Qué opinas de implantar la mentoría inversa en empresas más pequeñas, en empresas familiares? ¿Cómo te ha ido con eso? Sí, totalmente. Yo creo que lo constatamos en la pandemia y en el confinamiento del COVID, es decir, cuando eran los más chicos los que le explicaban a los mayores cómo usar las herramientas de comunicación, es decir, los mentores que enseñaron a usar Teams y a usar Zoom y a usar Google Meet y todas estas cosas fueron los más jóvenes, ¿no? Hace 2 meses en Nueva York, en este consejo de familia, hace un poco más ya de este consejo de familia de una familia dominicana trajeron este profesor espectacular de una universidad a hablar de inteligencia artificial. Y entonces el abuelo no entendía muy bien de qué estaban hablando y le surgieron un montón de dudas súper legítimas. Y fue un nieto de 5 años presente en el foro de familia
el que le explicó al abuelo con absoluta claridad todas las cosas que se estaban planteando, ¿verdad? Así que esa mentoría puede darse incluso de nietos bien chicos, abuelos, que ayudan a comunicar cosas bien valiosas y de paso tienden un puente de confianza intergeneracional que es valiosísimo. Así como lo hacen las familias empresarias, lo podemos hacer en nuestras organizaciones sin dificultad. Así que sí, totalmente de acuerdo en los esfuerzos de ese tipo de mentoría bidireccional, valiosísimo. Una cosa, si me permiten, posiblemente los choques generacionales más fuertes que he visto sean dentro de los equipos de trabajo. Personas que ya tienen mucho tiempo, que no aceptan que los jóvenes les enseñen, no quieren, y aquí las cosas se hacen así, se han seguido haciendo así, y se van a seguir siendo así. Y más aún, obviamente, si el nivel directivo también tiene cierta edad. Entonces, ese manejo de la gente dentro de los equipos, desde un liderazgo directivo, pero así a rajatabla, sin flexibilidad, muchas veces no permite que se trabaje este tipo de propuestas. Uno. Y la otra cosa que quería, no sé si podemos comentarlo más a fondo, es que siempre son los números los que van a determinar, bueno, ¿cuánto gano yo a nivel de resultados financieros o a nivel de productividad si hago lo que tú me estás proponiendo, Alfredo Carrasquillo? Sí. Bueno, lo segundo es más fácil. Eso no lo dije antes, pero me permite, Vicky, sí decirlo, es importantísimo. De las mejores herramientas que nosotros tenemos para convencer a los líderes de atreverse a ensayar otras posibilidades es la promesa de mejores resultados, porque para ellos y para rendirle cuentas a sus accionistas, esa es la perfecta. Así que si ellos empiezan a ver que esto mueve la aguja y produce mejores resultados, van a seguir por ahí, ¿verdad? Ahora, lo primero que decías es más complejo y es el tema de que tenemos todavía en nuestros países, en Iberoamérica, liderazgos muy autoritarios, muy autocráticos, muy patriarcales, ¿no? Es decir, y que a veces no entendemos que detrás de esos autoritarismos se esconde el miedo, ¿verdad? Es decir, hay una filósofa francesa, Elisabeth Badinter, que tenía una frase impactante, pero que viene a cuento cuando digo esto, me acuerdo que decía que detrás de... Ella utilizaba una frase para hablar de la violencia de género, de la violencia doméstica, y decía, detrás de la máscara de todo hombre que golpea hay un niño que tiembla. ¿Ah? ¿Verdad? Y Sí, una frase impresionantemente total. poderosa para mí. Pues yo diría que detrás de la máscara de todo líder inflexible y terco, hay un niño que tiembla, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos lograr acompañar a nuestros líderes a ganar confianza y a perderle el miedo a la posibilidad de otra cosa, que va a producir mejores resultados, ¿no? Entonces, una vez lo intentan, una vez y lo ensayan, se abren y siguen por ese camino. Ahí también incentivar nosotros a los líderes a que conversen con otros líderes que se han atrevido, que han hecho otras cosas y que porque a veces hay un diálogo entre pares que suele ser muy efectivo para lograr esto. No sé si eso ayuda. Perfecto, muchas gracias. Alfredo, también añadir algo que en cambio está haciendo Deloitte, que crearon plataformas para que los millennials y centennials puedan informar sobre su trabajo y hacer preguntas en aplicaciones, ¿no? Mientras mantenían reuniones con la generación X y los baby boomers. ¿Cómo ves esta práctica en Sí, nuestro no. entorno, en América Latina? Buenísimo siempre y cuando no los segmentemos, ¿verdad? Es decir, siempre y cuando no Es. creemos sin querer las condiciones para que los millennials hablen con los millennials o que los Z hablen con los Z, sino que sean espacios de interacción entre los distintos grupos generacionales, porque lo menos que necesitamos en esta época es fragmentación, porque entonces de repente nos juntamos todos los X que estamos hoy en posiciones de liderazgo a hablar mal de los millennials y de sus prácticas de trabajo. No, lo que necesitamos es juntarnos y convivir en la diversidad para tener esas conversaciones difíciles que nos ayuden a entendernos y crear unas reglas de interacción que honren las expectativas de cada quien. Eso es lo difícil, pero es lo potencialmente valioso, ¿no?
Y hablando de esto, de la segmentación y de lo que hablabas hace un momento, de la sucesión, ¿cuáles crees que son los mayores desafíos que enfrentan en este sentido las empresas familiares? Porque en Latinoamérica hay mucha empresa familiar. El 85% de las empresas son empresas de familia en toda nuestra región, así que se está hablando de que nosotros nos movemos a la mayor transferencia de riqueza de la historia de la humanidad, ¿verdad? Es decir, va a haber una transferencia de riqueza nunca antes vista en la historia de la humanidad, pero entonces tienes ahora una nueva generación de las familias empresarias que dicen, si liderar estos proyectos implica trabajar como trabajaban mis papás, a mí no me interesa. Mejor que lo compre un fondo de inversión y yo no me voy a dedicar, yo me dedico a otra cosa, ¿verdad? Así que hay un desafío ahí respecto a cómo se da esa transición, cuáles son los problemas que tenemos. No se ha hecho la inversión de tiempo de calidad en preparar buenos planes de sucesión y en formar a las nuevas generaciones. Tenemos desafíos para que los predecesores y los fundadores renuncien, dejen ir, den el espacio, honren la posibilidad del relevo y que los sucesores no sean a veces tan mezquinos cuando opinan de sus predecesores, ¿verdad? En nuestros países tenemos la situación de que hay grandes empresas que la primera generación era gente que no tenía estudios, que no sabía inglés, pero obviamente crecieron sus empresas, generaron mucha plata, mandaron a sus hijos a estudiar a las mejores universidades de Europa y Estados Unidos, ahora vienen sus hijos con grandes MBA de grandes universidades del mundo, saben inglés y desprecian a sus papás porque no tienen el perfil que ellos tienen, pero el perfil que ellos tienen ha sido gracias a los que sus papás construyeron, ¿verdad? Y a la zapata que les están dejando. Así que yo creo que parte del desafío es el honrar lo que nos deja la generación anterior, respetar lo que esa generación fue capaz de construir. Y al mismo tiempo convencerles de que tenemos algo que aportar como nueva generación, ¿verdad? Es en la posibilidad de navegar esas transiciones donde está el éxito de las empresas de familia y de todo tipo de organización y equipo, ¿verdad? Porque en todas las organizaciones el tema de sucesión es imprescindible. Yo alguna Muchas vez gracias. escuché, perdón, con respecto a esto que tú dices, que la primera generación es la que crea el negocio, esos que ni estudiaban, no habían ido a universidad ni nada, pero crearon a punta de esfuerzo. Sus hijos se encargan de elevar el nivel y todo, pero los nietos hunden a la empresa cuando llega a sus manos, que no están preparados, ¿no? O no Sí, quieren. totalmente. La tercera la destruye, ¿verdad? Es el planteamiento de que en la tercera generación, a la tercera generación sobrevive solo el 12% de las empresas de familia, ¿no? Así que Increíble. tenemos un desafío porque ahí es que se crea la riqueza y los empleos en la mayoría de nuestros países. ¿Cómo podemos como coaches apoyar el que esos esfuerzos no se lastimen y esa tercera, cuarta, quinta generación siga avanzando? Ahí tenemos mucho trabajo, ¿verdad? Sé que se nos Sí, acaba el tiempo, pero bueno, quiero agradecerles Sí. la invitación. Espero que esto haya sido pertinente. Leí por ahí, lo lamento mucho, que la música de tiempos modernos no se hubiese escuchado. Alguna torpeza hice, yo la estaba escuchando acá muy bien, así que no se las pude mostrar, pero espero que en la grabación la escuchen. Y vi que por ahí compartieron los enlaces a mis redes sociales, así que sí, por favor, en confianza, mantengamos el contacto. Y si hubo alguna pregunta o algún comentario que no pudimos atender, por supuesto que a la orden siempre para apoyarles y agradecido por el espacio a colegas de Ecuador. qué lindo, muy, muy lindo, muy interesante, muy útil. Yo creo que una de las cosas que estamos entregando es esta posibilidad de aplicar, ¿no? De llegar a donde queremos llegar. Y algo que tú dices, que el futuro de nuestros países depende justamente de este desarrollo dentro de las empresas y es ese compromiso que como coaches tenemos con los lugares donde vivimos. Exactamente, totalmente. Sí, gracias, gracias Alfredo por este maravilloso compartir toda tu sabiduría, tu experiencia. Gracias, Herly. Y ahora quiero invitarlos al sorteo de una sesión de coaching que nos ha donado Gerlinde. Así es que, por favor, si ponemos la ruleta, solo los que están aquí pueden llevarse el premio. Vamos a sortear entre todos los que se inscribieron, pero solo los que están aquí se van a llevar el premio, ¿ok? Entonces, redoble de tambores. Se fue. ¿Y por qué no gira?
Estás mirando despacito, 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 despacito. Ah, ¿está aquí luz la verde? No. Vamos otra vez. A girar otra vez. Ah, Cassandra Vadillo, ¿estás o no estás? ¿Ah? No está Cassandra. Está Vicky. Sí Sí está. está, sí está. Está. ¡Ay, Cassandra! ¡Qué lindo! Por favor, Cassandra, tenemos tu correo electrónico. Te felicitamos. Y Herdy se va a poner en contacto contigo a través del correo electrónico para que coordinen la fecha y el horario para hacer efectiva esta donación y esta linda oportunidad de tener una conversación de coaching contigo. Bueno, Ay, qué lindo. sus últimas palabras, no las últimas palabras de la vida, sino de este encuentro, Herdy. Sí, ya decía yo. Gracias por estar aquí y escuchando a Alfredo, pues ya está el título de un nuevo webinar, porque hay tanto que hablar y tanta tela que cortar acá, ¿no? Y miren cómo desde el coaching podemos acompañar a las sucesiones en las empresas familiares. Miren qué bonito título, ¿no? Bueno, hay mucho por hablar aún sobre este tema. Gracias por estar aquí, gracias por la participación. Alfredo, muchísimas gracias por esa generosidad, por ese conocimiento y por ese compartir. Un lujo estar contigo el día de hoy. A ustedes por la invitación, muchas gracias. Abrazos. Chao. Abrazos, nos estamos viendo y sigan con nosotros en la International Coaching Week porque faltan muchísimos webinars hermosos, también con otros ponentes súper lindos, súper preparados y que te van a agregar valor. Así que los esperamos. Gracias. La Federación Internacional de Coaching es la organización líder mundial que promueve la excelencia y la ética del coaching profesional. El modelo de credencialización profesional de ICF garantiza los más altos estándares. Si buscas un coach profesional, búscalo en ICF.